A continuación vamos a ver el tema de razones y proporciones en el curso de aritmética. Para esto voy a aplicar una propiedad del tema de razones y proporciones. Esta es una proporción porque es una igualdad entre dos razones. A es a B como C es a D. Entonces aplicamos la propiedad A el antecedente y B el consecuente. La suma o la diferencia del antecedente con el consecuente es al antecedente como la suma del antecedente más el consecuente o menos es al antecedente. Esta propiedad vamos a utilizar en el siguiente problema que nos dice que sabiendo dos números que están en la relación de 7 es a 2 y cuya diferencia de esos números es 15, hallar el número mayor. Para esto vamos a representar a x por el número mayor dividido por el número menor y. Esto va a ser igual a la relación 7 es a 2. 7 es a 2. Es a 2. Muy bien. Entonces, esto podemos aplicar la propiedad. En este caso tenemos la diferencia x menos y es al antecedente x, que es el mayor, igual, hacemos aquí 7 menos 2. 7 menos 2 sobre el mayor, en este caso 7. Tenemos como dato que la diferencia de esos dos números, todo esto es igual a 15. Entonces colocamos 15 es a x, 15 es a x, como 7 menos 2 sería 5, 5 es a 7. 5 es a 7. Y ahí vamos a multiplicar, puede ser en aspa multiplicando. En este caso lo voy a simplificar. Quinta de 5 es 1 y quinta de 15 es 3. Y ahora sí multiplicamos en aspa. 1 por x, x igual a 3 por 7. Y 3 por 7 es 21. Y esto sería el resultado. Nos piden el número mayor x. A continuación tenemos el siguiente problema sobre el tema de razones y proporciones. Nos solicitan, según el enunciado, si la edad de Rosa es a 5, como la edad de María es a 6, y la suma de las edades de las dos es 66, ¿cuántos años tiene Rosa? Vamos a utilizar para este problema la siguiente propiedad. Es una proporción porque es una igualdad entre dos razones. A es a B como C es a D. En este caso, la suma de los antecedentes o la diferencia de los antecedentes es a la suma como la diferencia de los consecuentes. Y esto es igual a la primera razón, entonces A es a B. Para esto tenemos a la variable x la edad de Rosa. Ya, es a 5 como la edad de María, que es y, es a 6. Es a 6. Es a 6. Ya. Entonces aplicamos la propiedad, esta propiedad que dice que la suma de las edades, entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad: x más y sobre la suma de los consecuentes, 5 más 6. Y esto es igual a la primera razón, x es a 5. X es a 5. X es a 5. Ya. Como ya tenemos el dato que la suma de las edades de Rosa y María es 66, vamos a reemplazar. 66 es a la suma de los consecuentes, 5 más 6, 11, como x es a 5, sabiendo que x es el valor de Rosa. Y nos piden hallar cuántos años tiene Rosa. Dividimos esta razón, 66 entre 5, entre 11 sería 6, igual a x es a 5. X es a 5. Y ahí multiplicamos 5, pasa a multiplicar a 6, sería 5 por 6, sería 30. 30, igual a x. Y x representa la edad de Rosa. Por lo tanto, x es igual a 30 años. A continuación tenemos el siguiente problema sobre el tema de razones y proporciones. Sabiendo que la suma de dos números es a su diferencia, como 18 es a 12, y el menor es igual a 14, nos piden calcular el número mayor. Para esto vamos a aplicar esta propiedad. Acá tenemos dos razones que viene a ser una proporción de igualdad de esas dos razones. La suma del antecedente más el consecuente es a la diferencia de ambos, como la suma del antecedente consecuente es a la diferencia de ambos.
Para esto nos dice que el número mayor es X y el número menor es Y. Ya. Entonces acá tenemos la suma es a su diferencia X menos Y, como 18 es a 12. 18 es a 12. Ya. Eso es el enunciado. Pero hay otro dato más, que el menor, que es Y, es igual a 14. Lo podemos reemplazar entonces a 14. Sería X más 14 es a X menos 14. Igual hacemos en el otro lado. La suma de los dos, 18 más 12, como la diferencia de los dos. Como la diferencia de los dos. 18 menos 12. Muy bien. Entonces vamos a aplicar entonces la propiedad. Dice, acá está A y A, los dos son positivos. X más 14 lo vamos a sumar con el otro, sería X menos 14. Igual hacemos abajo. X más 14, pero ya vamos a restarle. Igual hacemos X más 14 y lo restamos con X menos 14. Operamos al otro lado de la razón, sería 18 más 12. 18 más 12 sería 30, dividido por 18 menos 12 sería 6. Y acá tenemos, simplificando los paréntesis, una X más una X sería 2X. 14 menos 14 sería 0. Cancelando esto, quedaría 2X. Esa, ya. Acá tenemos en cuenta el signo negativo, cambia de signo lo que está dentro. Acá sería negativo y acá sería positivo. Sería X menos X, se cancela 0. Y 14 más 14 sería 28. 28. Y acá tenemos la respuesta de 30 dividido por 6 sería 5. A multiplicar en aspa entonces tenemos X es igual a, podemos simplificar mitad 2, 1, mitad de 28, 14. Entonces ponemos 14 es igual a 5. Y X es igual a 14 por 5, tenemos como respuesta 70. Y eso es el número solicitante, el número mayor. A continuación tenemos el siguiente problema de razones y proporciones. Tenemos dos cantidades. X es a 8, X es a 8, como X es a, Y es a 5, Y es a 5, Y es a 5. Otro dato nos dicen que la suma de ambas cantidades, o sea, X más Y, la suma de ambas cantidades, X más Y, es igual a 65. Es igual a 65. Y nos solicitan hallar su diferencia, o sea, X menos Y, igual a su diferencia. ¿Cuánto será eso? Tenemos la siguiente propiedad. La suma de los antecedentes, A más C, es a la diferencia de ambos, como la suma de los consecuentes es a la diferencia de ambos. Igual aplicamos acá entonces, X más Y es a la diferencia de ambos, o sea, X menos Y, lo que nos pide. Y esto es igual a los consecuentes, 8 y 5. La suma de ambos, 8 más 5, es a su diferencia. 8 menos 5. Muy bien, tengo un dato importante, que la suma de esas dos cantidades es 65. Lo reemplazamos nomás. Reemplazando, X más Y es igual a 65. Sería 65 es a la diferencia, lo cual nos solicitan la diferencia. Y esto es igual a ¿cuánto? A 8 más 5, 13. 13. Dividido por la diferencia, 8 menos 5, 3. Ahora sí, podemos realizar la simplificación treceava y treceava. Sería treceava 1 y acá treceava sería 5. Y entonces quedamos acá 1 por X menos Y. Es X menos Y acá multiplicamos 5 por 3, sería 15. Y eso es lo que nos solicitan, la diferencia de ambas cantidades. Y eso sería la respuesta.